Vamos a empezar primero con la historia clínica, como lo hicimos el viernes, ¿sí? Pero la historia clínica del PPR y prótesis fija es muy similar. Ya llega un momento donde ya sí empiezan las diferencias, pero el inicio y la cuestión son exactamente lo mismo. Entonces, yo por eso estoy viendo los miércoles con la profesora Yasmina para hablar un solo idioma, ¿sí? En cuanto al llenado de historia, la terminología y en cuanto al llenado. Y hoy, pues, prótesis fija, pues nos encargamos de hablar de la parte de evolución y lo del llenado de historia en cuanto en ese apartado. Hoy lo que vamos a hacer es como refrescar conceptos básicos de evolución antes de empezar a dar cómo es ese llenado de esa parte de la historia, ¿sí? Entonces, ¿la evolución será importante? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué será importante? O sea, si yo estudio ortodoncia, si yo soy exorcista, si yo soy... Es importante, ¿verdad? Sí. Porque la evolución está en todas las especialidades. Y si el odontólogo sabe sobre ella, pues obviamente vamos a minimizar cualquier... o vamos a minimizamos o evitamos que haya problemas a largo plazo. A veces nosotros vemos a los pacientes con pequeños desgastes y los dejamos así. Y al paso del tiempo, cuando viene, ya el paciente no tiene dientes. ¿Pero por qué? Porque no tomamos en cuenta esta parte de la evolución. ¿Sí? A ver. Primero vamos a recordar lo del sistema estomatognático. El sistema estomatognático es una unidad funcional y comprende estructuras relacionadas con actividades vitales como la masticación, degustación, fonación y la respiración. Un complicado sistema propioceptivo que une dientes, complejo gengival, núcleo de cabeza y cuello, los huesos y la articulación con el sistema nervioso central. Estos elementos no pueden ser considerados individualmente, ya que cualquier cambio en uno de ellos tiene el potencial de interferir con la función del conjunto. A ver, ¿me pueden dar un ejemplo? Un ejemplo de eso. O sea, si yo altero alguno de ellos, un ejemplo. Ya ustedes han hecho operatorio, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si yo dejo una perforación alta? ¿Ve? Entonces ya empiezan los problemas. Puede ser relocar, el paciente le encontramos, el paciente utiliza medio de la articulación, no sé qué, ¿verdad? Entonces no podemos considerar individualmente ninguno de estos componentes. ¿Y por qué se puede deteriorar este sistema estomatognático? Lo vemos todos los días. La pérdida de dientes. Pérdida de dientes. ¿Y por qué se pierden los dientes? Mala higiene, caries, problemas periodontales, problemas parafuncionales, por algún traumatismo. Entonces, ¿qué es la evolución? Muchos diccionarios la definen como ¿qué? Como el acto de cerrar la boca. Pero algunos más especializados, como es el glosario de términos prostodónticos, la define como la relación estática entre la superficie incisaria u oclusaria de los dientes y o prótesis dentales del maxilar y la mandíbula. La oclusión funcional es la relación morfológica y funcional, dinámica, armonizada por la interacción entre la actividad neuromuscular y la anatomía de los dientes y estructuras de soporte, capaces de ejecutar los movimientos permitidos por la articulación. Ash y Hanford también la definen como una relación funcional multifactorial entre los dientes y otros componentes del sistema estomatognático, lo que comentamos anteriormente, ¿sí? El sistema neuromuscular,
comentar que ya hay escuelas que ya han pasado como que a la decadencia, pero es por esto, porque no se había estudiado en realidad en paciente vivo, en función, pues, sino se había estudiado en articuladores. Y no se tomaba en cuenta que la oclusión en cada paciente es allí sí es individual. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen una capacidad de oclusión diferente. Uno es mayor, otro es menor, pero para que vean que el sistema estomatognático no se individualiza los componentes, pero sí en cada paciente es diferente. ¿Sí? Entonces, la relación maxilomandibular se define como la relación espacial entre el maxilar y la mandíbula del paciente. Entonces, allí vamos a empezar a estudiar cuáles son esas relaciones. Vamos a hablar de la relación céntrica. Es una de las que presenta más controversia, sobre todo en el momento de la práctica. Lo van a ver. Cuando ahorita que están llenando la historia para el montaje en el articulador, se debe hacer el registro en posición de relación céntrica. Pero ahí es muy controversial. ¿Por qué? Porque como sabemos en dónde están los controles. Entonces, bueno, lo tienen que, digamos que eso es muy, o sea, no es que yo diga, es así como yo lo estoy llevando, porque puede que usted lo lleve de una manera, o sea, no hay una cuestión, más que todo es fisiológico. No esta relación por lo general es como el 10% de las personas que coincide la relación céntrica con el máximo de respiración. No sé si se acuerdan de eso en la preclínica. Bueno, entonces, ¿qué es la relación céntrica? Es una posición que está determinada por las relaciones espaciales entre los componentes de la articulación. Es la relación maxilomandibular en la que los cóndilos, yo creo que este concepto se usa en memoria, en la que los cóndilos se articulan con la porción más delgada y avascular de los respectivos discos, con los conjuntos en posición antero superior contra las vertientes posteriores de las eminencias articulares. Esto es lo importante, es independientemente de los contactos dentales. Esta posición es sobre todo de la articulación, de la posición condilar. Aquí no tiene nada que ver con los dientes. Ajá. Fíjate si se va a manejar el término de relación céntrica o sea, porque es que algunos me dicen que ya somos céntricos. Sí, es por eso que le digo. Todavía hay uno que depende de la escuela con la que lo manejemos. Por eso le digo, yo creo que en total ya eso no se maneja. No. Porque por lo que estoy comentando de que no sabemos en realidad a dónde. Porque ¿qué pasa? Que antes nosotros le decíamos al paciente ponga la lengua bien atrás y muerda. Pero eso no es lo normal de la posición del paciente. Eso ya tiene otro nombre. ¿Qué vamos a hacer para tomar el registro? Le decimos al paciente, o sea, como lo más habitual. Por eso le digo, hay mucha controversia con estos conceptos, pero es dependiendo de la escuela. Y ya hoy en día, en verdad, no se habla de eso. Se habla de la posición habitual. Y en fila, por lo general, cuando no son pacientes combinados, el paciente tiene la mayoría de los dientes y nosotros vamos a registrar en el articulador su posición. Como él tiene, porque ¿qué es lo que vamos a evaluar en el articulador? Bueno, la posición del maxilar. En relación al cráneo, ¿verdad? Vamos a hacer maxilar en relación al cráneo. Eso es lo que hacemos con el articulador.
Cuando estamos en esta posición, los cóndilos pueden rotar libremente en un equipo hasta cerca de 20 milímetros de apertura mandibular sin moverse fuera de la posición completamente sentada en sus respectivas fosas. De esta forma, la mandíbula puede estar en relación céntrica aun cuando los dientes estén separados e incluso no haya dientes en ningún maxilar. Por eso es que ya se habla más que todo en la posición habitual. Ya les digo por qué. Por lo general, es una posición de referencia, que es lo que el paciente tiene. De allí partimos para hacer el análisis conclusal, la consideramos una posición límite y es anatómicamente y fisiológicamente una posición estable, una posición mandibular reproducible. Entonces, cuando el paciente está digamos que en su posición habitual, por decirlo así, los músculos ¿cómo están? Bueno, digamos que están estables, que no haya ningún signo ni síntoma de daño. Y hay una mínima actividad de los ojos. O sea, los pómulos no están tan contraídos, tienen una actividad mínima. Por eso es que el paciente no presenta esos signos ni síntomas. Oclusión céntrica, pues entonces es una posición de interpiración de los dientes siempre que la mandíbula esté en relación céntrica. No puede existir una oclusión céntrica sin tener en cuenta la posición de los cóndilos, mientras que sí puede existir una posición de relación céntrica sin tener en cuenta la posición de los dientes. Lo que te comentaba al principio, que como el 10% de la población esto coincide, pero por lo general, ¿qué pasa? Que a veces los pacientes presentan por todo, presentamos a veces apiñamientos. Entonces, desde el desarrollo del sistema estomatológico, el individuo pues se va adaptando y no le vamos a hacer ninguna modificación, a diferencia de cuando vamos a rehabilitar muchos dientes. Allí sí podemos nosotros cambiar. Otro de los conceptos básicos, tenemos la posición de máxima intercupidación. La posición de máxima intercupidación es la intercupidación completa de los dientes antagonistas independientemente de la posición condilar. Entonces, si tenemos todos los dientes, esta va a ser la posición
posición del cuerpo. Ya no estamos en una posición, digamos que reconfortante para el paciente, por lo que él está acostumbrado. Entonces, cuando vayamos a hacer esta cosa, en la preparatoria es abre y donde cierre, y el paciente tiene que abrir grande, abre, cierre, donde él diga, aquí yo siento que esto cierra con gasto dinero, eso es lo que vamos a marcar en el código. También hay un apartado donde hablamos del deslizamiento en céntrico. Es el movimiento de la mandíbula cuando está en relación céntrica al contacto oclusal inicial en posición de máxima respiración. Este movimiento puede ser en sentido antero-posterior, vertical o transversal. Y es una ruta corta que puede ser registrada entre relación céntrica y posición de máxima respiración. En la clase de análisis funcional de la oclusión, les voy a explicar cómo se debe tomar estas medidas. ¿Sí? Y por lo general, lo que les digo, nunca coincide. Siempre se da hay un deslizamiento en el 90% de la población. Pero son muy cortas las distancias. Y generalmente cuando tenemos diferencia entre la relación céntrica y la oclusión habitual, por lo general, no necesariamente eso significa que vaya a haber que el paciente presente problemas oclusales, que presenta algún dolor articular y eso. Ya eso también se ha descartado, porque antes decían eso, que si no estaba en un rango, ya el paciente se consideraba como un paciente con problemas oclusales. Y la libertad excéntrica es un concepto en el cual la relación céntrica y la máxima respiración coinciden en un área plana sin contar con la influencia de la inclinación cuspidea, lo que permite un desplazamiento horizontal sin aumentar la dimensión vertical al pasar de máxima respiración a relación céntrica. Se obtiene por medio de un movimiento cruzal o mediante la odontología restaurativa y se utiliza cuando es necesario realizar una reconstrucción bucal total. Fíjense acá lo último que dice. Se utiliza cuando es necesario realizar una reconstrucción bucal total. Porque cuando estamos trabajando en totales, nosotros necesitamos que la prótesis total tenga estabilidad en los movimientos excéntricos, ¿verdad? Porque si yo rehabilito a mi paciente en una de las guías, cuando el paciente haga ese movimiento, si es un paciente que utiliza prótesis total, tanto superior como inferior, en algún punto la prótesis se puede salvar, ¿sí? Porque se pierde la estabilidad. Este concepto se maneja más allá, pero lo que le digo, allí en total se tienen que referirse con lo que ha la profesora Lorena, ¿no? Que ella creo que va a hablar también de esto. La interferencia oclusal. La interferencia oclusal se define como cualquier contacto unitario que limita o interfiere con los movimientos mandibulares excéntricos. Acá es importante, cuando nosotros hacemos los movimientos excéntricos, se generan dos conceptos más, o dos términos más, que es el lado de trabajo y el lado de no. Ajá, exacto. El lado de trabajo y el lado de no trabajo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Y lo que no entienden me preguntan.
puede haber por ese patrón de elección, pues puede haber alineamiento o hay un cambio, pues no, perdón, se me va la onda. Entonces, como este cliente no puede quedar algún alineamiento por lo general, ¿no? Una historia clínica en el momento de hacer los movimientos excéntricos en el paciente, van a ver que por lo general se da con ese diente hormonal en su cúspide palatina. Puede que haya diferencias oclusales, tanto en el lado del trabajo como en el lado del no trabajo. Posición fisiológica de reposo, o también conocida como la posición postural. Esta posición está asumida por la mandíbula cuando todos los músculos mastigatorios están en un tono normal o equilibrio tónico. Y el individuo está en posición erguida. Aquí hay un ejemplo. Es una posición donde no hay ningún contacto dentario y los labios están cerrados levemente. En esta imagen pues vemos los componentes que están asociados. Allí están los músculos, la articulación y hay un tono muscular. Y no es que los músculos estén relajados, sino que ellos tienen un tono muscular. El espacio interoclusal o espacio libre. Este espacio es el que se encuentra entre las superficies oclusales de los dientes superior e inferior cuando la mandíbula se encuentra en posición postural. ¿Y cómo la vamos a medir? La vamos a medir la dimensión vertical postular menos la dimensión vertical oclusal. La diferencia entre estos dos valores nos da el espacio interoclusal o el espacio libre. Depende también de las características transversales del paciente, este espacio va a aumentar o va a disminuir. Por ejemplo, si es un paciente clase 1, el espacio interoclusal disminuye. Pero en el caso de los pacientes, en los pacientes clase 3 aumenta, disminuye, y aumenta de 4 a 5 milímetros en pacientes clase 2. ¿Qué tipo de oclusión tenemos? Hablamos de una oclusión ideal, de la oclusión fisiológica y la oclusión no fisiológica. Cuando nosotros vamos a rehabilitar a un paciente, quisiéramos llevarlo a una oclusión ideal, pero en la mayoría de los casos, el paciente a veces no hay que cambiarle el esquema que él trae. Podemos seguir trabajando con la oclusión fisiológica, que es aquella oclusión donde no hay ausencia de síntomas y presencia de posibles signos. Y él dice normalidad funcional con el estado de actuación de diversos grados de maloclusión. El paciente puede tener maloclusión, pero él no presenta ningún signo ni síntoma de problema. Y la oclusión ideal dice es normal tanto anatómica como funcional y hay ausencia de sintomatología disfuncional. Y la oclusión no fisiológica es aquella donde ya hay alteración y hay presencia de sintomatología disfuncional asociada con factores temporomandibular. Tengo un cuadro, pero no se ve muy bien.
¿Cuáles son esas guías funcionales? Entonces tenemos las guías funcionales, tenemos la guía incisiva, guía canina o función de grupo. Entonces, la guía incisiva promueve la disolución de los dientes posteriores en los movimientos de producción. Cuando mandamos a que el paciente haga este movimiento de producción, deben contactar los incisivos y desobstruir los dientes posteriores. La guía canina va a promover la desobstrucción de los dientes del lado de trabajo y también del lado de no trabajo o de balance. Y en el esquema cruzal de función de grupo puede ser el canino o más dientes, ¿verdad? Los que nos van a proporcionar la desobstrucción del lado de no trabajo. En todos los movimientos cambiantes de la mano. Si por ejemplo un paciente para llevar a la lateralidad, o sea, está guiando el camino, pero también está contactando el incisivo, se consideraría como una función de grupo. Se consideraría como. Bueno, se contacta, bueno, y puede ser también que del lado derecho tenga una guía y del lado izquierdo sea otra guía, porque a veces guía la canina y de un lado puede ser función de grupo. No necesariamente tiene que ser de ambos lados de una sola guía. Y la guía incisiva, como le digo, es guía incisiva cuando hacemos el movimiento de producción. Entonces, el esquema oclusal. La guía incisiva es como el paciente viene en el momento que nosotros le pedimos que haga el movimiento de centro. Y el esquema oclusal, ¿verdad? El esquema oclusal es sobre todo cuando nosotros vamos a restaurar el plan. O sea, ¿en qué esquema nos vamos a rehabilitar? ¿En qué casos? ¿En qué casos vamos a cambiar el esquema? Cuando hay obstrucción no fisiológica, porque a veces hay pacientes que no presentan ningún signo de disfunción y no es necesario cambiarle su esquema de oclusión. Entonces, hablamos de esquemas oclusales. ¿Cuáles son? Tenemos la oclusión mutuamente protegida, que es la mejor, o sea, si pudiésemos rehabilitar a los pacientes, lo haríamos en este tipo de esquema, en guía canina. También tenemos la oclusión balanceada unilateral, función de grupo, y la oclusión balanceada bilateral. Esta oclusión balanceada bilateral es la que utilizamos o está desarrollada para rehabilitar a los pacientes de prótesis orales. Entonces, guía canina u oclusión mutuamente protegida son los caninos que guían o promueven el contacto dental en el lado del trabajo durante los movimientos laterales. Y el canino inferior se desplaza por la cara palatina del canino superior. No deben haber contactos. Si nosotros le decimos al paciente, guíe, haga movimiento de lateralidad a la derecha, y en el lado de balance o de no trabajo, hay un contacto, ¿cómo le llaman? Como una interrupción. Ajá. ¿Y por qué esta guía es la mejor? ¿Por qué preferimos este tipo de esquema oclusal? Los caninos son las piezas anatómicamente como es el canino. Tiene una raíz bastante larga, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos guía canina, los dientes anteriores protegen
aquí lo dice, solo se utiliza en dientes artificiales. Comprende realizar contactos oclusales bilaterales en los movimientos de propulsiva y lateralidad, teniendo contacto tanto en el lado del trabajo como en el de no trabajo. En el movimiento de propulsiva hay contacto en el sector anterior y posterior al mismo tiempo. ¿Por qué no laterales? Como les contaba, para que tengan estabilidad de esa prótesis. Si no, y relación de contacto dentario se refiere a cómo van a contactar los dientes. Por lo general, en una oclusión natural, habitualmente hay una relación dentaria de un diente a dos dientes, a diferencia de los incisivos centrales inferiores, que su relación es de uno a uno. Entonces, esta relación, luego tenemos los contactos interoclusales. Los contactos interoclusales son las áreas de contacto entre los dientes superiores y inferiores cuando están en oclusión. Los puntos de contacto son importantes porque ellos van a distribuir las fuerzas de oclusión y estabilizan la oclusión. Entonces acá, cuando estemos, aquí tenemos que recordar anatomía dental. Los dientes superiores y los dientes inferiores tienen cúspides funcionales y cúspides no funcionales. Los contactos interoclusales tienen la función de que de detener el cierre de la mandíbula, van a equilibrar las fuerzas. Los contactos deben ser en las elevaciones de los dientes, pero nunca en su vértice, y deberán producirse simultáneamente durante el cierre mandibular. En lo superior, las cúspides funcionales son las y en lo inferior, si vemos aquí en la imagen, las cúspides funcionales tienen mayor cobertura, por decirlo así. Vemos que corresponden con el 60% y las cúspides no funcionales el 40%. Esos contactos interoclusales se van a clasificar de acuerdo a la estabilidad mesodental de los dientes y de acuerdo a la estabilidad vestíbulo-lingual de los dientes. Entonces, los contactos interoclusales se supone que son es cerrar y lo que nos van a ayudar a distribuir la fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos el movimiento de cierre, se debe quedar allí, no debe haber ningún deslizamiento. Entonces, la clasificación es esa, de acuerdo a la estabilidad mesodistal, hay contactos, paradores de cierre y equilibradores. Y de acuerdo a la estabilidad vestíbulo-lingual, se habla de contactos A, B y C. Esto, muchachos, ustedes lo van a profundizar más, ¿sí? Van a investigar en la próxima clase, el viernes, me hablan de a qué se refiere esto, ¿sí? Porque yo no sé si esto en la preclínica lo hablan mucho. Entonces, esta es una cosa por lo menos en el momento que hagamos el registro de la posición que estemos evaluando
Si tenemos en el plano cervical, lateralmente, lo máximo que debe desobstruir serían 10 milímetros. Habrá pacientes que si presentan signos o síntomas pueden tener menor. Ya por allí el paciente podemos diagnosticar que el paciente presenta problemas, ¿no? Igual en la apertura, la máxima está entre 50 y 60 milímetros. Cuando mandamos al paciente a prostruir, aproximadamente debe tener 9 milímetros. Y cuando se recluye, aproximadamente 1 milímetro. Estos diagramas que representa el doctor José, lo van a hacer en la historia clínica y lo vamos a evaluar así. Máxima apertura, máxima lateralidad, máxima perfusión y máxima reclusión. Estos valores tienen que tenerlos presentes en el momento de la evaluación clínica. Esto en el plano sagital y en el plano horizontal está el diagrama que resulta, es el arco gótico o trazado de piso. Y lo que mismo, evaluamos desde una vista superior cómo son los movimientos obviantes de la mandíbula. Siempre se muestra solo los límites. ¿Qué? Es que se tiene que ir.